Eso su micrófono está apagado, creo. Gracias, Carito. Sí, tienes razón. Logaritmo. Bueno, el logaritmo es una operación matemática, ¿no? En el cual su valor debe, en este caso, al igual que la adición, la sustracción, que operación matemática en el cual dado dos números reales, uno A y el otro B, ¿no? De tal manera de que ambos deben ser positivos, el número y la base, que además la base es diferente de 1. Dice, es el exponente a la cual hay que elevar la base para obtener el número, es decir, ¿no? Para obtener el número. Notación, logaritmo de A en base a B. El operador, ojo, el operador matemático es log, ¿no? Ese es el operador. Es como decir, en la adición es el más, en la multiplicación por, en la división el entre, ¿no? Entonces acá también en el logaritmo su operador es el log, ¿no? Se lee así, logaritmo de A en base a B. Eso es lo que se lee, ¿no? Se lee así, logaritmo del número A en base a B, ¿no? Y nosotros sabemos que eso es por identidad, ¿no? El logaritmo de A en base a B es igual a X, ¿no? Esto quiere decir que B a la X vale A, ¿no? Es como en la adición, ¿no? La adición, por ejemplo, cuando tú tienes 2 más 3 es 5. 2 más 3 es 5, entonces su función inversa es la resta, ¿no? O sea, a partir del 2 más 3, que es 5, tú puedes decir que 3 es igual a 5 menos 2, ¿no? O sea, hay una equivalencia entre la adición y la sustracción, ¿no? Entonces acá igual la exponencial con el logaritmo son funciones inversas, ¿ya? Entonces, esta es la definición. Ejemplo, ¿no? Logaritmo de 32 en base a 5, ¿no? ¿Por qué? Logaritmo de 32 en base a 2, perdón. ¿Por qué eso sale 5? Porque, de acuerdo a la definición, te dice la base, le elevas al resultado, te debe dar el número, ¿no? Y cumple, ¿no? 2 a la quinta vale 32. Por ejemplo, ¿no? Logaritmo de 81 en base a 3. ¿Por qué sale 4? Porque 3 a la 4 es 81. Ahora, ¿qué pasaría, no? Por lo general, cuando tú quieres resolver este tipo de problema, ¿no? De acuerdo a la definición, sería 2 al cuadrado, ¿no? O sea, el número es igual a la base elevado al cuadrado. Eso me sale ¿cuánto? 4, el 4 pasa a restar, 2 menos 4 sale menos 2. Y eso lo resuelvo. X menos 2, igual. Por la simple, ¿no? Entonces, factorizado me va a quedar así. X menos 2 por X más 1. Cada uno es igual a 0, porque esa ya es una ecuación. X vale 2 o X vale menos 1, ¿no? Así saldría. Bien. Entonces, para eso nos sirve justamente la definición. La identidad fundamental, ¿no? B elevado al logaritmo de X en base a B, eso me sale X, ¿no? Por ejemplo, ¿no? 5 al logaritmo de 7 en base a 5. Se repite el número y la base del logaritmo. Cuando se repite eso, baja el número nada más, 7. ¿No? Ahí tienes raíz cuarta de 5, logaritmo de 3 en base a raíz cuarta de 5. Entonces eso sale 3 nada más. Así, ¿no? Logaritmo de 1 en base a B. ¿Esto cuánto es? 0. Logaritmo de 1 en cualquier base es de 0. Ejemplo, a ver, mira. Logaritmo de 1 en base a 4 es de 0. Segunda propiedad. Logaritmo de B en base a B vale 1. Ejemplo, logaritmo de 6 en base a 6, eso vale 1. 3. Logaritmo de A por C en base a B y logaritmo de A más logaritmo de C. Sería logaritmo de 4 en base a 2 más logaritmo de 3 en base a 2. 4. Logaritmo de A entre C, de una división. Sale logaritmo de A menos logaritmo de C. ¿No? Sería logaritmo de 7 en base a 6. Bueno, ahí es menos, ¿no? Y he puesto más. Acá debe ser menos. Acá me equivoco. Si no, después no lo... Ya, a ver, vamos grabando esto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya estás. Ah. Bueno, estábamos acá y decíamos esto, ¿no? A ver. Vamos en esto, ¿no? Ya, acá está. Logaritmo de una división de dos números, ¿no? Ahí está el ejemplo.
logaritmo de 7 medios en base a 6. Sería logaritmo de 7 en base a 6 menos logaritmo de 2 en base a 6, ¿no? 5. Logaritmo de a la n en base b a la m. Esto significa de que bajar a multiplicar, ¿no? Ya, baja a multiplicar el exponente del número y pasa a dividir el exponente de la base, ¿no? Por ejemplo, ahí tengo logaritmo de 5 a la 7 en base 2 a la cuarta. El 7 baja y el 4 también. 7 cuartos. Logaritmo de 5 en base 2. Eso es lo que sale. Cambio de base, ¿no? Sería logaritmo, ¿no? Y bueno, la condición es que logaritmo de b en base c sea diferente de 0. A ver, logaritmo de 4 en base 3. ¿No? Por ejemplo, cambio de base. ¿A qué base lo puedes cambiar? A cualquier base, ¿eh? Yo lo voy a cambiar a base 5, ¿no? Sería logaritmo de 4 en base 5 entre logaritmo de 3 en base 5. ¿No? ¿Cómo también podría hacer cambio de base ahí, no? Logaritmo de 4 en base 3 podrías colocar logaritmo de 4 en base 2 entre logaritmo de 3 en base 2 también, ¿no? O sea, a base 2. Tú a cualquier base lo puedes cambiar, ¿ya? Consecuencia de eso es la siguiente, ¿no? Cuando tú tienes logaritmo de a en base b, dices 1 sobre logaritmo de b en base 3. Logaritmo de 9 en base 8 es igual a 1 sobre el logaritmo de 8 en base 9. Logaritmo de la cadena, ¿no? De a en base b por logaritmo de b en base c por logaritmo de d en base a. ¿Cómo decir la reglita, no? A ver, ahí. Se cancelan los, mira, 5 arriba y 5 abajo, ¿no? Se cancela. ¿Qué más se cancela? 3 arriba y 3. Entonces me va a quedar logaritmo de 2 en base 8. Sí, logaritmo de a en base b se intercambia. El c que está abajo pasa arriba al número del logaritmo y el número pasa como base, ¿no? Se intercambia la posición, ¿no? Por ejemplo, 9 logaritmo de 7 en base 2 se intercambia. El 9 sube por en vez del 7 y el 7 baja. Entonces me va a quedar 7 logaritmo de 9 en base 2. La observación, ¿no? Bueno, algunas observaciones que acabamos de ver. Mira, una cosa es tener logaritmo de 9 en base 5. Eso que está ahí es equivalente a lo que está ahí. Logaritmo de 9 en base 5, todas las letras son equivalentes. Pero ojo, es distinto a tener logaritmo de a la n en base. Algunos se confunden y piensan que es el mismo. Esto que está acá es distinto a eso, ¿ya? Hallar n si es un número entero positivo y a la vez complejo, ¿no? A ver, ¿cómo saldría eso? Bueno, esto que está acá, la resolución. Eso que está ahí vale 4 por propiedad, ¿no? Y esto lo vamos a la regla de formación. Logaritmo de 4, 2 al cuadrado en base 4. El otro es logaritmo de 8 en base 2, y logaritmo de 2 al cubo en base 2. Y el último, ¿no? Entonces, por acá esto vale 3, igual. Logaritmo de 2 en base 2, esto vale 1. Logaritmo de 2 al cuadrado en base 2, esto sale 2. El 2 baja, pues, ¿no? Lo mismo con el 3, mira, baja. El 3 baja, 3 logaritmo de 2. Y el último también, ¿no? N logaritmo. Esto a la final es, esto sale 1, esto también sale 1, y eso sale 1. 3 es igual a ¿cuánto? 1 más 2 más 3, así hasta dónde? N, ¿no? Y esa es la formulita general. Pues, n por n más 1 es sobre 2, ¿no? Esto vale 3. Y bueno, sería 3 es igual a n por n más 1 sobre 2. Multiplica por ahí, sale 6. Es igual a n por n más 1. Bueno, acá simplemente, pues, por razonamiento, n vale ¿cuánto? 2, ¿no? Nada más, así saldría. Otra vez. Determinar el equivalente de eso, ¿no? 10 en base 0,1. Logaritmo de 10 en base 0,1, ¿cuánto saldría eso? Lo voy a llamar x.
Por definición sería 0,1 a la x vale 10. Pero 0,1 ¿cuánto vale? 1 sobre 10 igual a 10. Mira, este 1 sobre 10 yo lo puedo poner como 10 a la menos x, ¿no? O sea, los intercambios y exponenciales, ¿no? Igual a 10, que es 10 a la 1. Bases iguales, exponentes iguales, menos x es igual a 1, ¿no? Y te pedía x, pues, ¿no? Claro, recuerda que x lo llamé yo logaritmo de 10 en base 0,1. Y eso es lo que te pedí, es saber. Simplificar y saber. ¿Qué pasa si me pide simplificar eso? Te va a aplicar esta propiedad, te dice. Vas a multiplicar el n, ¿no? A ver, mira, vamos por partes. Todo eso es n. Baja a multiplicar. Entonces, todo eso es n, ¿no? Baja a multiplicar, entonces me va a quedar así. Logaritmo de 5 en base 8 elevado al logaritmo de 3 en base 20. Por, ojo, recuerda que eso ha bajado a multiplicar a quién? Al logaritmo de 4 en base 3. Hago lo mismo ahí, mira, él baja a multiplicar también. O sea que el logaritmo de 3 en base 25 por logaritmo de 5 en base 8 por logaritmo de 4 en base 3. Él con él, ¿no? Se ve el 3, ¿no? El de la cadena. Logaritmo de 4 en base que 25. Por logaritmo de 5 en base 8. Bueno, esto que está acá, el 4, lo puedo poner como 2 al cuadrado. Y el 8, la base 8 como 2 al cuadrado. Entonces, esto baja a multiplicar el también, ¿no? De 2 entre 2, logaritmo de 2 en base 5. Y el otro, acá hay, y se supone que hay un 1, ¿no? Sería un tercio, logaritmo de 5 en base 2. Bueno, logaritmo de 2 en base 5 por un tercio, logaritmo de 5 en base 2, ¿no? Ojo, 2 entre 2 sale 1, ¿no? Por eso yo no coloco ahí. Entonces, ahí sale un tercio, logaritmo de 2 en base 5 por logaritmo de 5 en base 2. Se va. Y esto queda logaritmo de 2 en base 2, que es 1 también, ¿no? Y 1 por un tercio sale un tercio. Bueno, logaritmo. El cologaritmo es antes de ese logaritmo, ¿no? Cologaritmo de x en base b, por definición, es el logaritmo de la inversa, ¿no? En base b. Ahí está. Donde x es mayor que 0, b es mayor que 0, bueno, al igual que los logaritmos. Pero también el cologaritmo de x en base b, ¿no? Colocas x a la menos 1, baja acá. O sea, mira, el cologaritmo de x en base b, lo que más se utiliza es el menos logaritmo de x en base b. Ejemplo, cologaritmo de 8 en base 2, eso es logaritmo de la inversa, ¿no? De la inversa. O que también es lo mismo menos logaritmo de 8 en base 2. Así es. Bueno, baja a multiplicar, se sigue reduciendo eso. Logaritmo de 2 en base 2 para 3. Antilogaritmo. Es antes de ser logaritmo, ¿no? Eso así es. A ver, vea la x. A ver la definición. A ver, antilogaritmo de 3 a la... Antilogaritmo de 4 en base 3, 3 a la cuarta. 31. Sistema de logaritmo. Sistema decimal. Hay dos sistemas, ¿no? ¿Qué más se estudia? Ojo, hay infinitos sistemas, ¿no? Pero quien te determina el sistema es la base, ¿no? Acá el sistema decimal es cuando la base es 10. Logaritmo de x en base 10. O sea, si x vale 1 sería logaritmo de 1 en base 10. Si vale 2, logaritmo de 1 en base 10, logaritmo de 3 en base 10, logaritmo de 20 en base 10. La cosa es que todos tienen la misma base. Cuando tienen la misma base y está en base 10 se llama sistema decimal. Y se denota así, ¿no? Logaritmo x. Ya no se coloca la base. Está sobreentendido ya, ¿no? Es como decir, pues, 2, ya no se coloca 2 a la 1. Está sobreentendido que eso. Acá también el logaritmo. Ejemplo, logaritmo de 10 en base 10, eso es. Logaritmo de 1000 en base 10, 10 a la cuarta. Y así pues, ¿no? Eso sale 3, ¿no? Sistema hiperbólico, ¿no? Cuando la base es C, ¿no? Neperiano, ¿no? También se llama hiperbólico neperiano, ¿no?
también natural, ¿no? Sistema natural. Ese es cuando la base es C, mira, logaritmo de X en base a E. ¿Quién es E? El E es justamente el número de Necker, ¿no? Es una constante, es como el pi, ¿no? Claro, el pi sale de la longitud de la circunferencia, en cambio este E sale de este número, ¿no? Que es aproximadamente esto, ¿no? Este límite. Y ahí sale justamente, pues, ese E, ¿no? Ejemplos. Logaritmo de E en base a E, eso es 1. ¿Qué es logaritmo de E? ¿No? O sea, L sub n de E, eso es 1. Logaritmo de E al cubo sale 3. Muy bien. A ver, vamos a... Ecuación logarítmica es aquella operación trascendente donde por lo menos una de las incógnitas está afectado por el radical, ¿no? Por ejemplo, esa es su forma general, ¿no? A ver, esto que está ahí, ¿cómo sería? Bueno, estos son, el logaritmo está afectado, esas son ecuaciones logarítmicas, ¿no? Es la representación, ¿no? Para resolver los logaritmos se debe proceder mediante la siguiente forma, ¿no? Se debe garantizar la existencia, f de x mayor que 0, b mayor que 0 y b es diferente de 1. Se resuelve la ecuación utilizando la propiedad del logaritmo, ¿no? Y luego el último es se intercepta, ¿no? Bueno, listo. Vamos mientras hasta acá haciendo para... Bien, vamos a empezar a hacer los problemas del logaritmo. Bueno. Bien. A ver. A ver, ¿quién desea colaborar para este problema? A ver.
Antes que yo pregunte, mejor es volunteer o victim. ¿Mm? No lo... A ver. Bueno. Entonces, víctima. Víctima. No quieren volunteer. A ver. Empezamos con... A ver, ¿quién no quiere escuchar su nombre? A ver. Todos quieren escuchar su nombre, ¿no? Me imagino. Bueno, a ver, vamos a empezar a ver a alguien que pueda, que quiera, pues, apoyarme. A ver, podría ser, a ver, Leva Vargas. ¿Se encuentra Leva Vargas? Sí, profesor. ¿Me puedes apoyar en este problema, no, Leva? Sí, normal, pero aún no me sale. Bueno, a mí tampoco, ya somos dos ya. No hay problema, aprendemos ahí en el proceso, ¿ya? A ver, dice. Vamos a leerlo y luego vamos a tratar. Dice, la sonoridad, dice, ¿no? Es medida en decibeles, ¿no? Y para realizar esta medición son necesarios los logaritmos. Por ejemplo, dice, la medición del volumen está dada por la función logarítmica. Entonces, ya sabemos que el B de X es el volumen. ¿Sí o no? Porque eso es lo que me está diciendo, dice. La medición del volumen está dada por la función logarítmica. Vamos a colocarlo ahí, justamente, un poquito más grande para que se pueda ver. No lo veo bien. Mucho. Exageré. Ahí. El B sub X, ¿no? El volumen. La medición del volumen. Bien. A ver, esa es la medición del volumen, ¿no? Dice, la medición del volumen está dada por la función logarítmica de esa manera, ¿no? Nos damos cuenta que el volumen está dependiendo de X. Ahora tenemos que ver X qué me representa. Donde X es la intensidad del sonido de medida en vatios por metro cuadrado. O sea, el X me representa la intensidad, ¿no? Eso es lo que dice, la intensidad del sonido, ¿no? Claro, y esa intensidad de sonidos es como decir, ¿no? ¿Cómo está medido la velocidad? La velocidad se mide en metros sobre segundos, ¿no es cierto? Eso es lo que me dice. En este caso, la intensidad te dice que se mide en vatios por metros cuadrados, ¿no? De esa manera. Donde en una sala de clases se registra una intensidad de sonido de 10 vatios por metro cuadrado. ¿Cuál es su volumen del ruido de la clase? ¿Qué tendríamos que hacer ahí? A ver, Leva. A ver. Y el logaritmo de X menos el logaritmo de X menos 12. Igual a menos 12. Yo te pregunto algo, el volumen este volumen, en este caso, el volumen está dependiendo del X, y el X, recuerda, no dice, es la intensidad del sonido. Por ejemplo, si a mí me dicen que la intensidad del sonido es me dice, la intensidad del sonido está en vatios por metros cuadrados. ¿Cómo me diría? Si yo te digo que en este caso, la intensidad es de, en este caso, pues, de 1 vatio, ¿no? 1 vatio por metro cuadrado, ¿no es cierto? Es decir, la intensidad se mide, ¿no? Vatios por ¿quién? Por metro cuadrado. Ojo, esto es vatios.
Y esto me está representando ¿quién? La intensidad, ¿quién es? El X, pues. El X que me representa la intensidad. Y esa intensidad está medido ¿en qué? En vatios por metro cuadrado. ¿Correcto? Es decir, si yo digo X vale 1, entonces sería, ¿no? 1 vatio por metro cuadrado. Si X vale 2, sería pues 2 vatios sobre metro cuadrado. ¿No es cierto? Entonces, acá te dice lo siguiente, ¿no? Mira, vamos a decir. Donde X es la intensidad del sonido, es la intensidad de sonido X. De sonido medida en vatios por metros cuadrados. Así se mide eso, ¿no? Dice, en una sala de clases se registra una intensidad de sonido de 10 vatios. ¿No es cierto? 10 vatios por metro cuadrado. O sea, ¿el X cuánto tiene que ser? 10, pues, ¿no es cierto? Eso es lo que te dice, ¿no? ¿10? 10, ¿no? O sea, el X vale 10. X vale 10. Recuerda, claro, si yo coloco 10, ya sabemos que, por eso me recalca, ¿no? Que ese número ya está en ¿qué? En vatios por hora. ¿Correcto? ¿No? Eso significa la intensidad. Ya está, me dice. Por eso te aclara ahí, ¿no? Entonces, simplemente, ahora, ¿qué es lo que te va a salir ahí? B sub 10, nada. Sería 10 veces logaritmo de X, que equivale a 10. Sería 10 sobre 10 a la menor. ¿No? De esa manera. Ahora bien, en división de bases iguales, ¿no? O sea, B sub 10 saldría 10 por logaritmo. ¿Cuánto sale esto? ¿Eva? 10 a la 13, ¿no? Ah, no, 10 a la 13, ¿no? A la 13, ¿no? Porque T es menos 2. No se ve bien, menos 2. Pasa. Y él baja acá a multiplicar. ¿Cuánto sale acá adelante? Le va. El 13 baja a multiplicar. Acá hay un 10. ¿Cuánto sale eso? 130. 130 logaritmo de 10. ¿Cuánto es logaritmo de 10? ¿Cuánto eleva? La base, está sobreentendido que cuando no hay base, la base es 1, ¿sí o no? Logaritmo de 10, perdón, 10, perdón. Logaritmo de 10 en base 10, ¿cuánto te da eso? 1. 1 por 130, ¿cuánto es? 130. ¿No? Esa sería la respuesta, Leva. ¿Se entendió o no se entendió, Leo? Fíjate, profesor. Ya. Gracias, Leva. Acá, miren, esas son las preguntas de ICO, ¿no? Que a veces, es cierto, no es fácil a veces tratar de interpretarlo, ¿no? Recuerden lo siguiente de las preguntas de ICO, aquellos que van a postular a San Marcos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el último examen de admisión, todo ha sido preguntas de ICO. Todas han sido preguntas de ICO. Entonces, ¿qué les sugiero a aquellos que quieren postular a San Marcos? Ojo, creo que el examen hay uno en diciembre, ¿no? En diciembre hay, ¿no? Entonces, si en San Marcos hay un examen en diciembre, entonces yo les sugiero que se compren separatas de la pre. O sea, no trabajen mucho con prácticas de repente que de otras instituciones, porque a veces, o sea, no están actualizadas, ¿no? Los materiales, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el ciclo de la tarde que tenemos, y en la mañana también aquí hay un ciclo intensivo, todas las preguntas son de ECO. No hay ninguna pregunta que no sea de ECO. Ahora, ¿por qué está enfocado eso? Está enfocado justamente porque exige así, pues, ¿no? El nivel de la universidad, preguntas de ECO. Entonces, ha habido preguntas en verdad, o sea, ojo, miren, déjense cuenta de la dimensión, ¿no? Si ustedes ven los solucionarios tanto de la institución ADUNI, Saco Oliveros, mismo PAMER y mismo TRIS, han sacado diferentes respuestas, inclusive la misma PREA.
Han sacado diferentes respuestas. Y ahora, ¿y eso por qué se da, no? Claro, ahora, ¿cuál es obviamente, pues, lo razonable, o en este caso, quién de todas las instituciones tiene la razón? Pues, ¿no? Entonces, se supone que quienes proponen son los que tienen la razón. Entonces, es la PRE San Marcos, ¿no? Ahora, ¿y eso por qué se da? Porque es cuestión de interpretación. Entonces, a veces cuando las interpretaciones son muy abiertas, entonces, obviamente salen diferentes, ¿no? Eso ya ocurrió hace, creo que, cerca de 2 años en el examen de San Marcos. Igual, ¿no? Pasó eso, ¿no? PAN me sacó una cosa, Trilce sacó otra clave, Aduni sacó otra clave en álgebra. Y obviamente APU también sacó su respectiva clave, ¿no? Ahora, ¿cuál tiene la razón de todo ello, ¿no? Entonces, a veces cuando las preguntas son muy abiertas, entonces lleva justamente a interpretaciones distintas. Entonces, eso hay que entender, ¿no? Entonces, ahora el examen, si bien es cierto, pues hace 4 o 5 años atrás, era más, más algorítmico, ¿no? Era operar y bueno. En cambio, ahora ya no, pues, ¿no? En todos los cursos es así. Entonces, ustedes se tienen que acostumbrar ya a hacer, si quieren postular a San Marcos, las preguntas de... Y obviamente, nos cuesta a todos, ¿no? Nos cuesta a todos de repente adaptarnos a eso. ¿Y eso por qué se da? Les vuelvo a recalcar, ¿no? Eso se da porque no estamos acostumbrados justamente a resolver esos tipos de problemas, ¿no? Y nos cuesta un poco. Que a veces la cuestión de interpretar también nos cuesta, ¿no? Una cosa es en geometría de que te dan el triángulo, te dan los datos y tú lo puedas sacar. Otra cosa es que te lo enuncies, ¿sí o no? Y tú construyas, ¿sí o no? Los datos a partir de ese enunciado, ¿no? Entonces cuesta, ¿no? Y es similar también acá, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué tenemos que saber ahí? O sea, aprender justamente a las situaciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, más antes eran fórmulas, ¿no? Ahora ya no. Más bien, lo que te indican es que tú interpretes la fórmula, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tú ves la parte algorítmica que es esta, mira, la parte algorítmica, mira, no es operativo, ¿no es cierto? Pero ¿dónde está justamente el detalle? El detalle está en interpretar. Y hay problemas que les vuelvo a recalcar, ¿no? Imagínate, pues, ¿no? Esas instituciones que son grandes, tienen pues como 40, 50, 60 profesores y sacan diferentes respuestas. ¿Mm? Entonces, ustedes como alumnos también, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces, también van a entrar ustedes en ese dilema, ¿no? En algún momento. Y eso ha pasado. No es que el último examen, vean, revisen. Tanto es así que inclusive, pues, recuerdo que, creo que, no sé si creo que lo sacó ya, apenas lo sacó, creo que ni un día duró y lo sacó ya de su... ¿Por qué lo sacó? Porque estaba mal aclarado. ¿Mm? Bueno, entonces acá más o menos la idea es la siguiente, ¿no? Cuando te dice el primer problema, dice, la sonoridad, dice, ¿no? Es medida en decibeles, ¿no? O sea, el sonido, ¿no? El sonido, ¿no? Está medido en decibeles. Y para realizar esta medición son necesarios los logaritmos, ¿no? Por ejemplo, la medición del volumen, ojo, claro, eso, el volumen, ¿en qué te va a salir? Pues decibeles, porque te dice, pues, es el sonido, ¿no? Está en decibeles, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, pues, ¿en qué me va a salir? Pues, decibeles, ¿no? Porque es el volumen, dice, lo que escuchas, dice, ¿no? Cuando tú prendes tu equipo, ¿no? Entonces, justamente lo que tú escuchas, ¿cómo lo miden eso? Te dice, ese volumen en decibeles, ¿no? O sea, esto es lo que me sale en decibeles. Ese es el volumen. Pero ¿de quién depende ese volumen? Me dice, ¿no? Obviamente, el volumen está dado por esa función, ¿no? Donde X es la intensidad, dice, ¿no? La intensidad del sonido medido en vatios por metros cuadrados. O sea, la intensidad, ¿no? Está en vatios. Por eso, es como decir, ¿no? ¿Qué otro? A ver, ya no recuerdo. En física, ¿qué podría ser? A ver, la aceleración. ¿La aceleración cómo está medido? En metros sobre segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Esa es la aceleración. Así se mide, ¿sí o no? En física. Igual acá, la intensidad de sonido, ¿cómo se mide? Me dice, se mide en vatios por metro cuadrado. ¿Correcto? Entonces,
el X ya está en vatios por hora, ¿no? Si yo te digo 10, ese 10 ya significa que esté en vatios por metro cuadrado, ¿no es cierto? Si te digo 20, ese 20, ¿no? Está, salvo que ahí te indique lo contrario, ¿no? Pero ahí ya te está diciendo, la intensidad del sonido está medido en vatios por metro, ¿no? Que ese es el X, ¿correcto? El X, ¿no? Y ahí te dice, en una sala de... Dice, la escala de Richter, ¿no? R es logaritmo de A en más B. Dice, esa es la escala de Richter, ¿no? Así se mide, dice, ¿no? Es la escala de Richter, que es logaritmo de A entre P, ¿no? Logaritmo de A, donde A es la amplitud del micrómetro, ¿no? Y eso es equivalente, un micrómetro es a, ¿cuánto? 10 a la menos 4 centímetros. P es el periodo. Bueno, el periodo puede medirse de muchas maneras, ¿no? Por, no sé, pues, horas, segundos, metros. O a veces por intervalos también, ¿no? Entonces, R, ¿qué te indica? La magnitud del sitio, ¿no? R. Entonces, diferenciamos, ¿no? Este me mide la magnitud, el A es la amplitud, ¿no? La amplitud del micrómetro. En micrómetro, ¿no? Y ya sabemos cuánto vale ese micrómetro. P es el periodo, ¿no? P es el periodo. A veces el periodo, pues, bueno, puede ser un intervalo de 1 a 2 segundos, de 2 a 4, no sé. ¿Cuál es la magnitud de un sismo? Entonces, cuando yo quiero la magnitud del sismo, es esto, ¿no? El R, ¿sí o no? Porque el R, ¿qué te indica? Pues la magnitud de un sismo. ¿Cuál es la magnitud de un sismo en dicha escala? Si la amplitud te da, la amplitud es el A, ¿no? El A es la amplitud. Y su periodo es 1, ¿no? Entonces, por acá, la amplitud, me dice, si la amplitud es 10 a la menos 2 centímetros. 10 a la menos 2 centímetros. Esa es la amplitud. Y por acá, el periodo y su periodo es 1. ¿Qué vale? Bueno, te dice que la amplitud es un micrómetro, ¿no? 10 a la menos 4. A ver. ¿Cómo nosotros podríamos? Lo que sabemos es que en este caso te dice un micrómetro. Un micrómetro te dice que es 10 a la menos 4. Bien. Bien. Listo. La amplitud está en micrómetros. La amplitud debe estar en micrómetros. Bueno, entonces para que esté en micrómetros, ¿qué debe ocurrir? Ojo, esta amplitud debe estar en micrómetros. A ver. Y a mí me dice, en este caso, para este dato me dice que 10 a la menos 2 está así. Pero la amplitud en qué debe estar en micrómetros, no en centímetros. Para utilizar la fórmula me dice que debe estar en micrómetros. Entonces, si yo multiplico acá por 10 al cuadrado y acá por 10 al cuadrado, entonces acá sería 10 al cuadrado, ¿no? Sería
micrómetros, ¿no? Por 10 y acá por 10 me sale 10 a la menor. ¿No? Entonces, ojo, por 10 al cuadrado, por 10 al cuadrado me sale. Y esto que está acá es la amplitud, ¿sí? ¿Sí o no? Esta es la amplitud. Recuerda que la amplitud en qué debe estar en micrómetro. Eso es lo que te dice, ¿no? La formulita dice, la amplitud está en micrómetro. Entonces, cuando yo utilice la formulita, debe estar en micrómetro. No debe estar en centímetros. A mí me está diciendo que la amplitud vale 10, este es el dato. Pero no lo puedo reemplazar acá, porque esta formulita que me dice que está en micrómetro. Ahora, vamos a hacer esto, ¿no? En este caso, ¿no? Ya podemos reemplazar, ¿no? El R que vendría a ser logaritmo de cuántos? De A, la amplitud. Recuerda que la amplitud es esto, ¿no? Es esto, ¿no? Que es 10 al cuadrado. Y el periodo es 1, nada más. En esa manera, ¿no? Entonces, él va acá a multiplicar, me va a quedar 2 veces logaritmo de 10. Y logaritmo de 10, cuando no hay base, su base está sobre el periodo que es 10. Logaritmo de 10 en base 10 vale 1. Y 1 por 2 me sale 2. ¿No? Entonces dice, ¿cuál es la magnitud del sismo? ¿No? Recuerda que ese sismo, ¿no? Está en la escala de Richter, ¿no? Está en la escala de Richter. ¿Se entendió o hay alguna duda, por favor? ¿Hay alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, supongo que no hay, ¿no? Su silencio significa que no hay. Bueno, y acá viene ya lo que más nos gusta, la parte algebraica, ¿no? Algoritmo. Bien. Vamos a hacer el problema número 3. A ver, 3. Vamos a ir avanzando algunos 5 problemitas de ahí para consultarle, ¿ya? A ustedes, ¿ya? Y preguntar, ¿no? Para utilizar los teoremas y todo eso, ¿no? Para que ustedes se vayan familiarizando y de ahí ya, bueno, ¿no? Voy a preguntar, ¿ya? ¿Sí? A ver. 3. Tres. $81, acá vamos a tener. Logaritmo de 2. Bueno. Bueno.
Supongo que acá debe ser. Bueno, está así. El 4 en base 3, ¿no? Claro, está en centímetros cuadrados todo eso, ¿no? Y este logaritmo de 12 en base 3 menos logaritmo de 5 menos logaritmo de 2. Bueno, ahí está, así es. Bueno, por acá, ese es el problema. Entonces, este 81 lo voy a colocar como 3 a la 4, 81. Claro, está así, ¿no? Vamos a ir. Hay una propiedad, ¿no? Él sale y el otro ingresa. ¿No? Pues él sale y el otro ingresa. Entonces, por acá nos va a quedar así. Si él sale, él ingresa, me va a quedar así. 3 logaritmo. ¿No? Vamos un poco. O sea, como él va a ingresar logaritmo de 2 en base 3, ¿no? Pero todo esto va a estar elevado a la 4. ¿No? O sea, mira, está así, ¿no? No salió así. ¿No? Por esto que está acá, él sale y el otro ingresa. Y viene más 5. Más 5. Está así, ¿no? 5 logaritmo de 100 en base 20. Este 100 es 10 al cuadrado. Y este 25 es 5. ¿No? Así sale, ¿no? Entonces, él baja acá a multiplicar, me da 2 sobre 2 logaritmo de 10 en base 100. Así está. Bueno, el término que sigue acá es el, está así, 2 por raíz de 3 elevado al logaritmo de 4 en base a un tercio. Así está. Listo. Por acá. Mira, esto que está acá, ¿cómo lo puedo colocar esto? Este raíz de 3 y este es un tercio. Hay una relación entre ellos, ¿no? Entonces yo lo puedo colocar así. 2 o 3 a la 1/2, ¿no? Y esto está elevado logaritmo de 4, 3 a la menos 1. Claro, adelante está un 2. Pues es como decir, el 1 baja y el menos 1. O sea, todo me sale menos 1. Él sale y el otro ingresa. Entonces, mira, me va a quedar 2. 2. Él ingresa, ¿no?
me va a quedar, ojo, recuerden que este menos ya va de acá adelante. Entonces, menos logaritmo de 4. Ojo, también hay una propiedad, ¿no? Para no trabajar así, de repente, esto se eleva a la menos 1 y esto a la menos 1. También esa es propiedad. Entonces, ¿con qué intención, no? Entonces, vamos a dejarlo así. Logaritmo de 3 a la 1 medio. ¿No? Vamos a dejarlo así. ¿Ya? A ver, vamos a hacer así. Mira, manifestar, ¿no? En lo siguiente sería 2 por ahora, sería 2 por 3 esto me da que al logaritmo de 4 a la menos 1 menos por menos me da más, sale el logaritmo de 4 a la menos 1 en base a 3. Pero recuerda lo siguiente. Él sale, ¿no? Afuera, 1 medio. Así que, menos, acá queda el logaritmo de 2 en base a 3. A ver, menos logaritmo de 12 en base a 3. ¿No? Acá está. Menos logaritmo de 12 en base a 3. Estos dos, los dos tienen signo negativo, factorizo el menos y me va a quedar así, pues, ¿no? Logaritmo de 5 más logaritmo de 12. ¿Qué factorizó el 5? Ojo, acá factorizó el 5, ¿no? Acá. Y este es logaritmo de 4 en base a 3. Positivo, ¿no? Logaritmo de 4 en base a 3. Vamos por partes. Ahora sí, esto que está acá, esto vale 2, ¿sí? Esto sale 2 a la 4. ¿No? Más. Esto sale 10, porque 2 entre 2 es 1. Logaritmo de 10 en base a 5, como se repite, eso solamente queda 10. Más 2 veces por cuánto. Esto que está acá, como es 3 y 3, sale cuánto. En 4 a la menos 1. 4 a la menos 1. Pero todo esto está elevado a la 1 medio. Listo. Esto que está acá se está restando, ¿no? Logaritmo de 4 en base a 3 y acá tienes logaritmo de 12 en base a 3. Se está restando el menos el. Entonces te va a quedar más logaritmo de cuánto. De 4 sobre 12 en base a 3. Porque tiene una base. Ojo, estoy operando esto que está acá. Por si acaso, con esto que está acá. El logaritmo de la diferencia sería e menos 6. Entonces, como es e, es 4 sobre 12, propiedad. Entonces, ¿qué te va quedando acá? Acá sale 16 más 10 más 2 por. Esto es raíz cuadrada, ¿no? Porque pasa como raíz. Es raíz cuadrada de 4. De 4 a la menos 1, que es un cuarto. Más. Logaritmo, este es logaritmo. 4 entre 12 sale 3. O un tercio, ¿no? En base a 3. Esta suma sale pues 26 más. Esto que está acá sale, raíz cuadrada sale 1 medio, por 2 sale 1.
¿no? Recuerda que esto yo operé y esto me sale pues 1, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, 1. A ver. Si es 1, entonces por acá. Creo que por acá sale -1 acá, ¿no? No, esto sale -1, ¿no? Bueno. Y esto sale 26. ¿O en qué operó mal? A ver. En algo me he equivocado ahí. 81, 2 a la cuarta. Está bien. Sale 16, ¿no? 16. En el otro, a ver, sale 100, 5 al cuadrado y 10 al cuadrado. ¿No? Sale 10, está bien, sale 10 ahí, ¿no? 10. En el otro, a ver. A ver. Este es raíz de 3. A ver. Está así, raíz de 3, logaritmo de 4. Es 3 a la menos. Y esto está por 2. ¿No? Así está, ¿no? Ya, listo. Y esto es 3 a la 1 medio. Y 1 medio puede salir acá. Acá es menos. De este es 4 a la menos 1, ¿no? 4 a la menos 1. Todo a la 1 medio. Y esto está por 2. Y esto que está acá sale 1. Está bien, sale 1. Ya sé lo de... Hay algo que todavía no he tomado en cuenta. Es esto. Esto vale 1. ¿Sí o no? Y eso yo no he tomado en cuenta, ¿verdad? Me había olvidado. ¿No? Mira, yo tomé el, ¿no? Tomé el, y luego tomé los 2, y me faltó esto, ¿no? Esto sería más 1. Más 1. O sea, todo esto faltaría más 1. Y entonces, por acá, me faltaría pues más 1. Y esto sale 25. ¿No? Ahora sí. Acá, ¿no? O no sale así. Recuerda, acá, adelante hay un signo menos. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Ahora sí, se va y me queda menos. 25, 26 menos 1 sale 25. Esa es la respuesta. Ese es el área de un cuadrado. ¿Cuánto valdría su lado? Te está pidiendo su lado. ¿Cuánto mide su lado? 5 centímetros. ¿Se entiende? ¿O hay alguna duda? ¿Por ahí hay alguna duda? No sé, algo que de repente no se ha entendido. ¿Todo claro? ¿Está claro por ahí? ¿Alguien, no sé si hay alguna duda? Todo está claro, ¿no? Bueno. Supongo que sí, ¿no? Nadie me dice... Bueno, lo único que siempre me dice Farfán, pero los demás me dicen, no sé, veo su carita y digo, pues bueno, no sé qué estoy haciendo. Bueno, entonces habrá que preguntar, ¿no? Para cerciorarme que efectivamente no están entendiendo. Habrá que preguntar. Cuatro, entonces. 4. Me dice que el logaritmo de seno de x en base b esto vale a. Y me está pidiendo calcular el logaritmo
Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Bien. A ver, ¿cuál sería la idea para ese problema? El coseno es positivo, el seno también es positivo, y eso ¿qué implicaría? Que está en el primer cuadrante, ¿no? Ambos, ¿no? De esa manera. Listo. Tú sabes que por definición de ¿no? Es la base elevado al resultado, b a la a. Esto es igual a ¿cuánto? Seno de x. ¿No? La base elevado al resultado, b a la a. Bien. De acá vamos a elevar al cuadrado. ¿Por qué vamos a elevar al cuadrado? Porque miren, tanto el seno y el coseno, ¿cómo se relacionan? Seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1, ¿no es cierto? ¿Correcto? Entonces, por eso, pues, ¿no? Como yo tengo el seno, para relacionarlo con el coseno lo elevo al cuadrado. Y si yo lo elevo al cuadrado, me queda, pues, b a la 2a. Y esto es igual al seno cuadrado de x. Pero, ¿qué es el seno cuadrado de x? Es 1 menos coseno, ¿no? O sea, b a la 2a es 1 menos coseno cuadrado de x. Listo. Entonces, el coseno, él pasa al otro lado, ¿qué me va a quedar? En este caso, que el coseno cuadrado de x, ¿a qué es igual? ¿No? Él pasa acá. Sería 1 menos, ¿cuánto? B a la 2. Extraigo la raíz, entonces coseno de x es igual a la raíz cuadrada de 1 menos b a la 2. ¿No? Es eso. B a la 2. Que esto es lo mismo a decir, pues, esto que está acá. Claro, más o menos, ¿no? Pero recuerda que el coseno es positivo. Entonces vamos a tomar el positivo. Por dato, ¿no? Me dice que el coseno de x es positivo. ¿No? Vamos a tomar el valor positivo. Entonces, esto que está acá es 1 menos b a la 2a, todo a la 1 media. Ahí. Listo. ¿Qué nos pide a nosotros? ¿Qué nos pide a nosotros? A nosotros nos pide logaritmo de ¿cuánto? Coseno de x en base a x. A ver, vamos a ver, eso es lo que nos pide. Y esto que está acá es logaritmo de ¿cuánto? Coseno de x es 1 menos b a la 2a, ¿no? Elevado al 1 medio. ¿En qué base está? En base. Esto por propiedad vas a multiplicar. Me va a quedar 1 medio del logaritmo de 1 menos b a la 2. ¿Qué más? Es esto. Y eso sería la respuesta. ¿Se entendió? ¿Sí o no?
5, a ver. Bueno, gracias. Por lo menos ya el problema 4, una alumna me entendió. ¿Cuántos alumnos son? 21, 1. Bueno. Señor, que avanzamos. Bien. A ver, problema número 2. Dice, la ecuación de la demanda para las mochilas que vende un comerciante está dada por la ecuación de la demanda, dice, ¿no? Donde X sub 0 es la solución de esa ecuación y Q es el número de mochilas demandadas y el precio unitario es P. Hay el ingreso que se obtiene del comerciante si vende 80 mochilas. Bueno, obviamente, ¿no? Se me dice, esa es la ecuación de la demanda, dice, ¿no? Que vende un comerciante está dado de esa manera. 50X sub 0, ¿no? Menos P igual a Q, donde X sub 0 es la solución. Entonces, primero vamos a hallar la solución. Y de ahí vamos, de alguna otra manera, ir interpretando, porque si hallamos X sub 0, podemos hallar una relación entre P y Q, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, primero vamos a hallar X sub 0, la ecuación. Entonces, vamos a hacer la ecuación. La ecuación sería, pues, logaritmo más logaritmo a ver. Bueno, supongo que esto que está acá debe cerrarse. Así es, ¿no? 2. Así debe ser, ¿no? Creo, me imagino que así tiene que ser eso. Listo. Bueno, de acá vamos a hallar X, ¿no? De acá vamos a hallar X. Entonces, cuando tú tienes logaritmo de A en base B igual a X, tú dices que es B a la X, eso vale A, ¿no? B a la X vale A, ¿no? O sea, el número A es igual a la base elevado al resultado. Entonces, todo este número que está acá, vamos a ponerlo con este colorcito, todo eso. El número, o sea, el número es 7 más logaritmo de, vamos a ponerlo así, de 23 más logaritmo de ¿a qué es igual eso? ¿No? El número, ¿a qué es igual? La base elevado al resultado. La base es 3. 3 a la 3 al cuadrado. Eso sale 9. El 7 pasa a restar al 9, me queda 2. Se me va a quedar así, ¿no? Logaritmo de 23 más logaritmo de 6 menos x en base a x. Esta sí. Y esto vale 2. Porque acá me sale 9, el 7 pasó a restarme. No, perdón, ¿eso está en base a qué? Sí. Listo. Hacemos lo mismo, ¿no?
5 al cuadrado es igual a todo esto, ¿no? O sea, 23 más logaritmo de 6 menos x, hacer x, es igual a ¿cuánto? 5 al cuadrado. Este es 25. Pasa acá a restar, sale 2. O sea, logaritmo de 6 menos x en base a x, eso sale 2. Listo. De nuevo acá, ¿no? ¿Qué hago? X al cuadrado es igual a 6 menos x. Todo pasa de este lado y me da que así, ¿no? X cuadrado más x menos 6 igual a 0. Haz paciente, ¿no? Eso implicaría x más 3 por x menos 2 igual a 0. X vale menos 3 o x vale 2. Listo. ¿Cuál de ellos será solución? ¿Menos 3 o 2? ¿Quién sería x sub 0? Recuerden que es una ecuación. Recuerden que todo logaritmo, por si acaso, cuando tú tienes logaritmo de x en base de... Es importante algo. Este número que está acá debe ser siempre positivo. Y la base también debe ser positiva. Mira, ¿qué pasaría? Mira, acá, por ejemplo, x vale menos 3. Yo reemplazo en este logaritmo, acá. ¿Cumplirá o no cumplirá? Sí. 6 menos con el menos se hace más. ¿No? Sí cumple. ¿No? Cumple ambos. Ahora, puede ser menos 3, ¿no? Sale 9, pero ojo, ¿la base puede ser negativa? No puede ser, la base debe ser positiva. Por eso voy a descartar. Esto no toma, no toma. ¿Por qué no toma? No. No. ¿Por qué no toma? Le vuelvo a recalcar. Acá no habría problema, porque si vale menos 3, con este menos se hace más. Sale 6 más 3, 9. Positivo. Pero en cambio, ¿qué es base? El x es base. Y la base no puede ser negativa, tiene que ser positiva. Por eso descarto el menos 3. ¿Se entiende? Entonces yo digo por acá, el x sub 0 vale 2. Listo. El x sub 0 vale 2. Ya, ahora sí. Entonces, dice, la ecuación de la demanda para las mochilas que se venden un comercial está dada por la ecuación de la demanda, ¿no? La ecuación de la demanda de la mochila que vende un comercial está dada por 50x sub 0, ¿no? Viene menos P es igual a... Como x vale 2, x sub 0 vale 2 sería 100. O sea, él pasa acá, bueno, vamos a dejarlo así, pues, ¿no? 100 es igual a P más. ¿Ya? P más, él pasa. Ahora, ¿qué te dice acá, no? Es la solución. Y Q es el número de mochilas. Este Q es el número de mochilas. Número de mochilas. El número de mochilas. Ya. Y Q es el número de mochilas demandados al precio unitario de P soles. Este es el precio unitario, ¿no? El precio unitario. Número de mochilas y este es el precio unitario. Unitario. Hay el ingreso que obtiene un comerciante si se vende 60 mochilas. 60 mochilas, ¿no? Este es el número de mochilas. Voy a vender 60 mochilas. Si vendo 60 mochilas, ¿cuánto sería el precio? Si vendo
60 mochilas. Entonces, el precio unitario será ¿cuánto sería? Si este es 60, el precio unitario sería 40. 40. Como vendo 60 mochilas, el precio unitario es 40, 40 por 60 mochilas sería 2.000. El ingreso es el precio unitario por el número de mochilas, ¿no? El número de mochilas. 40 te dice, ¿no? 60 mochilas. El precio unitario es 40 por 60. Y eso sale 2.400. Ese es tu ingreso. No, claro, está en sol. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno. Me imagino que sí se entendió, ¿no? Me imagino. Listo. Acá. 6. Vamos a verlo por acá, 6. Bueno, por acá un espacito, si no, de repente no va a faltar. Listo. El doctor Ruiz manifiesta que en nuestro organismo el nivel óptimo de pH se ha estimado en 7,2 a 7,6. ¿No? Se ha estimado que entre 7,2 y 7,6. María, Juana, Lucía y Ana deciden realizarse un examen para determinar sus niveles de pH. Los resultados fueron de esa manera, dice, ¿no? pH de María es todo eso. María, Juana, Lucía y Ana, ¿no? Ya, listo. Donde A es la menor solución y B es la mayor solución de la ecuación. Ya. Vamos a ver. Determine quién o quiénes tienen el nivel de pH óptimo. Bueno, primero hay que resolverlo, ¿no? Eso. Que es, voy a copiarlo por acá, 2 logaritmo listo. Ya, este es. Bueno, acá, como acá la base 2, hay una propiedad, ¿no? Él puede subir y puede bajar, ¿no? Así. Pero este 8, recuerda que es 2 al cubo. Bueno, vamos a... este es 8, ¿no? Ya, esto voy a colocarlo así, como 5 en baja, ¿no? Sale 8 y acá te va a quedar logaritmo de ¿cuánto? De 5 en base 7. Así sería. Pero recuerda que este 8 es 2 al cubo. No está así.
Y esto pasa acá a multiplicar. Nada más, o sea, esto que está acá, la final es 2 elevado a la 3. Sí está. Y este 3 puede subir acá. Ya está. Listo. ¿Para qué? Tú dices, mira, si las bases son iguales, entonces sus exponentes deben ser iguales. Entonces voy a igualar esto. ¿Qué voy a igualar acá? Logaritmo de x cuadrado menos 5x más 29 en base 7 va a ser igual al logaritmo ¿de qué? De 5 al cubo, ¿no? No es de 5 al cubo. Estoy igualando, ¿no? Si las bases son iguales, los exponentes deben ser iguales. Eso es lo que he hecho. A ver, ¿cómo sería eso? Bien. Perdón. Entonces, por acá, logaritmo en la misma base se va. Entonces, me va a quedar simplemente pues, x cuadrado menos 5x más 129 es igual a 125, ¿no? Porque 5 al cubo es 125. Pasa este lado, me va a quedar pues x cuadrado menos y más, ¿cuánto? 4, ¿no? Igual a 0. De acá sería x, 4 y 1 menos. X vale 4 o x vale 1. Ya está. ¿Qué me está diciendo acá? Donde A es la menor solución, o sea, A vale 1 y B vale 4. De esa manera. A ver, vamos a ver el pH de María. Vamos a ver el pH de María. Es igual a 6 más logaritmo de A en base 3. Como A vale 1, logaritmo de 1 en base 3, esto es 0. Entonces solamente me queda 6. ¿No? El pH de María es 6. ¿El pH de cuánto? De Juana. ¿El pH de Juana quién es? 11 logaritmo de B base 3, creo, ¿no? 8 es, ¿no? 11. Bueno, B vale 4, ¿no? Entonces, si tú operas esto, sería 11 por logaritmo, B vale 4, que es 2 al cuadrado, y esto es 2 al cubo. Y esto sale, baja acá a multiplicar, sale 22 tercios nada más, ¿no? 22 tercios. Y esto aproximadamente sale 7, ¿cuánto? 22 entre 3, ¿no? Sale 21, sale 1, 0. Sería 10, más o menos, pues 10 vale 3, ¿no? 7,3 periódico, más. Ahora, ¿de quién? De Juan. pH de Lucía. pH de Lucía. B menos A
Bueno, vamos reemplazando, ¿no? Sale 3, ¿no? B vale 4 y A vale 1. Sale 3. A ver, ¿cuánto sale este logaritmo para saber? Logaritmo de 32 de más C. B, entonces esto sale 3 por, este es 5, ¿no? Sería 5 de frente, porque este es 2 a la quinta, y este es 2 al cuadrado, ¿no? Porque este en base 4. 5 menos. 7, ¿cuánto? 5, ¿no? 15 sobre 2, 7,5. Y el otro, el pH de quién? De Ana. Es logaritmo de B en base 4, porque dice, ¿no? B vale 4, logaritmo de 4 en base 4 es eso. Bueno, el pH de María 6, de Juana 7,3, periódico, de Lucía sale 7,5. Entonces te dice, a ver, el doctor Luis manifiesta que nuestro logaritmo, el pH óptimo es de 7,2 a 7,5, a 7,6. Él está en el rango, el de Juana, ¿no? Porque él no, el 6, ¿no? El de Juana y el de Lucía, ¿no? También es óptimo, 7,5, ¿no? Juana y Lucía, ¿sí? ¿No? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende, no? Si usted me pregunta, profesor, ¿qué más viene en álgebra en el examen de San Marcos? En los últimos 2 años, en los últimos 2 o 3, hasta 4 años, puedo decir, lo que más ha venido son 4 temas. Sistema de ecuaciones, programación lineal, función logarítmica y funciones. Son los 4 temas que han venido en casi todos los exámenes de admisiones, en los últimos exámenes de admisiones de San Marcos. En álgebra, funciones, función logarítmica, o sea, todo lo que es logaritmo, función, exponencial, todo. Programación lineal y sistema de ecuación. Eso es lo que ha venido. ¿Ya? Así que son casi los últimos temas que más ha venido en el examen de admisión de San Marcos. ¿Ya? Entonces eso lo tienen que tener presente. A ver, te dice acá, la profesora Sofía está de cumpleaños, pero sus estudiantes no saben cuántos años cumple. Todo lo que ella dice es que su edad es igual al producto de las soluciones de la ecuación logarítmica. Bueno, habrá que hacer, pues, ¿no? Vamos a adivinar su edad de la profesora Sofía, ¿no? A ver, vamos a ver. Este sería 7. Bien. Acá está. A ver. ¿Cómo podría ser esto? Mira, no nos conviene que el incógnito esté como base, ¿no? Sino como número. Para ver qué es lo que sale acá.
Entonces, cuando tú quieres eso, lo inviertes, ¿no? ¿Te acuerdas? Hay una propiedad. Tú lo inviertes, esto sería 1 sobre, esto saldría, pues, logaritmo de x que base 2 por, acá también sería así, 1 sobre logaritmo de x sobre 16 en base 2. Y acá también hace lo mismo, ¿no? Sería 1 sobre, y esto cambia, ¿no? Sería logaritmo de x sobre 64 en base 2. Listo. A ver. Él pasa acá. O sea, esto se multiplica, ¿no? Y él pasa acá, ¿no? O sea, en aspa, ¿no? Entonces te va a quedar así. Logaritmo, lo voy a copiar nada más. Logaritmo de x en base 2. Esto pasa al otro lado, sería el logaritmo de x y el otro es logaritmo de x sobre 16, ¿no? De esa manera. Ojo, lo he copiado lo que dije en aspa, ¿no? Este es logaritmo de una división, es logaritmo de la diferencia. Este sería así, ¿no? Logaritmo de x en base 2 menos logaritmo de 64 en base 2. Igual. Este es logaritmo de x en base 2. Esto también es logaritmo de la suma, ¿no? Sería logaritmo de la diferencia, ¿no? Menos logaritmo de 16 en base 2. ¿No? Hay una división y sale diferencia. A ver. Mira, para no, porque el espacio es pequeño, voy a decir que esto vale A, ¿no? Vamos a ver. Entonces me va a quedar así. A menos, esto ya sabes que es 6, ¿no? Porque el logaritmo de 64, que es 2 a la sexta en base 2, ¿no? Él va a multiplicar, sale 6. Igual. Esto es A, ¿no? Esto es A. Sería A por, esto es A también. Menos, logaritmo de 16, 16 es 2 a la 4. Baja a multiplicar, sale 4, ¿no? Entonces vamos a operar eso, que es lo que nos sale. Al operarse esto, sale de esta manera, ¿no? 0 acá, sale a cuadrado, menos 4a, ¿no? Menos 5a, más 2, ¿no? Esto sería pues a y a, y este sería 3 y 2, menos, ¿no? A vale 3 o a vale 2. Recuerda que a es logaritmo de x en base 2. Eso vale 3. O logaritmo de x en base 2, eso es 2. X vale 8. O x vale 2. Ahí están los valores. ¿Qué te dice en este problema? Dice, ¿cuántos años cumple Sofía? 32, ¿no? Porque te dice que su edad es el producto de las soluciones. ¿No? Sería 32. ¿Correcto? ¿Cuántos años cumple Sofía? Sofía cumple 32. Bien. 8. Vamos a ver cómo se intenta ya. Se cuida el 8. Si no, lo hacemos por ahí. No continuamos por ahí. Lo vamos a ver acá. Calcule el menor valor de x de la ecuación. Este es x.
Así es, listo. Esto es 1. Esto es 2, ¿no? Listo. ¿Qué tendrías que hacer acá? Lo que vas a hacer acá es justamente, bueno, no se ve, no se ve. A ver, no creo que alcance, pero voy a tomar logaritmo acá. Como es una igualdad, puedes hacer eso. Tomar logaritmo acá y acá también tomar. ¿Cuál es la intención de tomar el logaritmo? Bueno, yo voy a tomar a todo esto. Acá también voy a tomar logaritmo. O sea, tomo logaritmo ahí también. Pero esto es 2 a la menos 8. De frente lo voy a colocar así. Esto está en base 2 y base 2. Lo voy a tomar el logaritmo en base 2. Me conviene porque esto está en base 2. ¿Cuál es la intención? La intención, cuando yo tomo el logaritmo, es esto, que él baja. Propiedad, ¿no? Que él baja. Acá era. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Esto saldría logaritmo de ¿cuánto? De 1024 x cuadrado en base 2. ¿Por qué? Logaritmo de x en base 2. Y esto sale menos 8. ¿No? Porque él baja, ¿sabes? Y esto logaritmo es logaritmo del producto, ¿no? Sería logaritmo del producto. Esto sería logaritmo de 1024. 1024 es 2 a la 10 en base 2, más logaritmo de x cuadrado en base 2. ¿No? Y está multiplicado, ojo, por logaritmo. Logaritmo de x en base 2. Y esto vale menos 8. Bueno, este 2 baja acá a multiplicar. Y esto sale ¿cuánto? 10, ¿no? Porque el baja acá a multiplicar sale 10. A esto lo vamos a llamar A. Igual que el problema anterior para que se pueda entender mejor, ¿no? A esto lo vamos a llamar A. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Esto vale 10. 10 más. El baja acá sería 2. Logaritmo de x en base 2, eso vale A. ¿Todo por cuánto? Por todo esto que vale A. Y esto vale menos 8. Multiplico, me va a quedar, inclusive saco mitad, mira. Mitad de 10 sale 5. Mitad de L sale A. O sea, me sale A cuadrado más 5A más 4 igual a 0. Porque este es menos 4, al sacar mitad. Y de ahí salen dos valores para A, ¿no? A vale menos 1. O A vale ¿cuánto? Menos 4. Pero ¿quién era el C, no? Él es A. O sea, X vale 2 a la menos 1. Y acá, ojo, y acá, ¿no? Recuerda lo siguiente. El A vale logaritmo de X en base, esto vale logaritmo de X en base 2. Es igual a menos 1. 2 a la menos 1 vale X. X vale 1 medio. O el X, ¿cuánto vale? Esto que está acá, esto vale a logaritmo de X 2 a la menos 4, que es 1 sobre 16. Esos son los dos valores de X. Dice, calcule el menor valor de X de la ecuación. El menor valor, este es 1 medio y este es 1 sobre 16. El menor valor sale 1 sobre 16. ¿No? Ese es el menor valor posible. ¿Sí? Bueno, no sé si se ha entendido o no. Bueno, voy a hacer que sea un problemita más. ¿Ya? Un ratito voy a bajar la moto.
Bien. Por acá. A ver, me dice José es un atleta olímpico quien ha suministrado 250 miligramos de un fármaco para el dolor muscular, dice. Se ha suministrado, ¿no? La relación que existe entre el tiempo transcurrido en horas desde que se aplicó el fármaco y la cantidad de miligramos que aún se encuentra en su sangre, expresado por después de cuántas horas de haberse suministrado el fármaco, le quedó solo 5 miligramos en la sangre. A ver. Listo. Dice, José es un atleta, dice, ¿no? Que se ha suministrado 250 miligramos, ¿no? De un fármaco para el dolor muscular, dice. La relación que existe entre el tiempo transcurrido en horas desde que se aplicó el fármaco, ¿no? Y la cantidad de miligramos que aún se encuentra en su sangre está expresado por, a ver, después de cuántas horas de haberse suministrado el fármaco, solo queda 5 miligramos en la sangre. Bueno, primero vamos a colocar acá M, ¿no? M de T. M de T es E menos ya, listo. Ya, ese es en este caso, ¿no? Después de cuántas horas de haber suministrado el fármaco, le queda solo 5 miligramos, ¿no? A ver. Se ha suministrado 250 miligramos, ¿no? De fármaco. Ahí. Para el dolor muscular, dice, ¿no? 250 miligramos. Eso es lo que se ha suministrado, dice, ¿no? La relación que existe entre el tiempo transcurrido en horas, ¿no? Desde que se aplicó el fármaco, ¿no? Y la cantidad de miligramos que aún se encuentra en la sangre está expresado por esa, ¿no? Ya. Listo. Mira, acá, ¿qué es lo que tienes que hacer acá, no? Ah, bueno, nos ganó la hora, pero... Miren, el tiempo, dice, después de cuántas horas de haberse suministrado el fármaco, solo le queda 5 miligramos en la sangre. ¿Qué tienes que hacer, pues, no? 5 miligramos, ¿no? Esto lo tienes que igualar a ¿cuánto? 5 miligramos. ¿No? Acá, bueno, es M sub 0 esto, ¿no? ¿Qué tienes que hacer acá, mira? Tomar logaritmo, porque tú quieres el tiempo. Y si tú tomas logaritmo, ¿no? Obviamente, en este caso, ojo, acá cuando te dice se ha suministrado 250 miligramos, dice, ¿no? De fármaco, ¿no? Tú quieres en qué tiempo, ¿no? De esa manera. ¿Cuánto sería 250 miligramos? Eso sería, pues, que lo que tú te has suministrado, ¿no? Este M sub 0. ¿No? Inicialmente, ¿no? Porque siempre cuando uno inicia, pues es el tiempo 0, ¿no? Si vale 0, justamente me va a quedar esto, ¿no? Y eso es lo que justamente te está suministrando, y de ahí, obviamente, pues, va disminuyendo, ¿no? Ese dolor muscular que tiene, ¿no? De esa manera. Entonces, ¿qué tienes que hacer acá? Tomas logaritmo, ¿no? Acá y acá. Como este 250, él va a pasar acá, ¿no? Acá a dividir, ¿no? Es 250 miligramos.
sería, de esta manera tomas tú, o sea, es decir, te va a quedar así, 5 sobre 250. E a la menos 0,6, así. ¿No? Y esto que está acá, ¿qué es lo que sale? Si tú te das cuenta, sacas quinta, y sale 50, ¿sí? ¿Correcto? ¿No? Entonces, si sale 50, entonces te va a quedar así, ¿no? E a la menos 0,6 igual a 1 sobre 50. Toma logaritmo natural, toma logaritmo acá natural, y acá también toma logaritmo natural. Así, ¿no? O sea, he tomado logaritmo natural acá, logaritmo. ¿Qué va a pasar? Él va a multiplicar. Sale menos 0,6. Y esto que está acá, ¿cuánto sale? Te dice por dato. Esto sale menos 3,9. Menos 3,9. Así sale. ¿No? Y él pasa acá a dividir y ese es el tiempo. ¿No? El tiempo, menos por menos se da más, sale 3,9 entre 0,6. ¿No? Así sale. Entonces, bueno, multiplicas por 10, sale 39, multiplicas, sale 6. Sacas tercia, 13, tercia, sale 2. ¿No? Así sale. ¿Sí? Bueno, ahí nos quedaremos. Será hasta la próxima clase. ¿Sí? Nos vemos. Hasta luego con todos. Bueno. Hasta luego, tutor. Nos vemos.